Bueno, chicos, yo inicié la reunión en la plataforma, como en el equipo del curso, por si alguien por ahí estaba conectado y quería unirse. Pero esto corresponde a la grabación que yo les debo de la clase de esta semana, y que habla de técnicas de levantamiento de información como en el proceso de diagnóstico, más que nada. Les voy a compartir la pantalla. Les comento que esta clase, además del contenido como teórico propiamente tal, les voy a contar cómo nosotros lo hicimos como CIS para levantar información respecto a las principales potencialidades y debilidades que encontramos en San Clemente, que es la comuna en la que nos hemos focalizado en un inicio como centro. Así que les voy a estar contando qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos y por supuesto que esto no quiere decir que para levantar información diagnóstica tenga que hacerse como lo hicimos nosotros, sino es uno de tantos ejemplos sobre cómo se puede levantar información en un proceso así. ¿Ok? Ahora sí. Ya. Bueno, les comentaba que esto forma parte ya de la segunda unidad, que habla de herramientas metodológicas para la implementación de estrategias participativas. Y estamos en la clase número 2. Aquí me faltó cambiar el circulito, pero estamos acá, en el levantamiento de información diagnóstica. Luego vamos a ver ya el análisis de los problemas y ya vamos a pasar a la parte de implementar las dinámicas grupales en este tipo de procesos. Quiero partir comentándoles algunas cosas respecto a la participación comunitaria. Son el conjunto de acciones que se desarrollan desde la comunidad, valga decir, en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida de un determinado grupo de personas, de una comunidad, ¿verdad? Es el propio grupo, es la comunidad la que estipula las relaciones en función del problema. Es como la comunidad la que se organiza y empieza a armar todo el proceso, ¿ok? Hay otro tipo de participación, por supuesto, que es la participación política, que están ahí los partidos y todo eso, pero nosotros nos estamos enfocando en lo comunitario. Una de las características de la participación comunitaria es que esta busca mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de los valores que les son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. Es decir, no es una intervención. Mucho se habla como de las intervenciones. Esto no es algo que se haga una vez y que esto deje de estar. Los problemas de la comunidad pueden ser resueltos de manera endógena sin requerir la iniciativa de agentes externos, y las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del consenso de los miembros. Esto puede ser resuelto en el fondo en lo que nos dice este párrafo de parte de la propia comunidad. Nosotros nos organizamos, resolvemos el problema que nos está quejando en este momento y no necesitamos recurrir ni al alcalde, ni a concejales, ni a universidades, ni a fundaciones, a nadie. Lo resolvemos nosotros. Puede pasar de esta forma. Lo que usualmente ocurre es que la comunidad se organiza y con apoyo de entes externos es que van resolviendo sus problemáticas. Existen distintas estrategias de fomento de la participación. Muchas salen de entes gubernamentales y después van quedando como instaladas en la comunidad. Un buen ejemplo que elegí yo para poder explicarles este tema es el del Consejo Comunal de Desarrollo de Salud de San Clemente. Nosotros cuando llegamos a trabajar en San Clemente, lo primero que hicimos, y lo vamos a ver después ya, es conocer un poco a las personas y las organizaciones que existían en San Clemente. Y nos dimos cuenta que una de las más grandes es el Consejo Comunal de Desarrollo, son los consejos comunales de desarrollo de salud. Y hago la distinción porque también están las mesas territoriales y todo esto. Entonces, existe un consejo que une personas, representantes de las directivas de todas las mesas de salud de la comuna. San Clemente tiene distintas localidades. Los que son de San Clemente van a entender. Está, no sé, San Diego, está San Luis, La Placeta, está Vilches, está el San Clemente ya urbano con poblaciones como la San Máximo, qué sé yo, no sé, por la Villa Cordillera, y son distintos sectores. Localidades hay muchas en San Clemente, muchos sectores rurales, que Santa Elena. Entonces, cada una de estas localidades
tiene representantes que integran una mesa de salud. Estas mesas de salud hablan de distintos temas que aquejan a la comuna. En lo general, cada una de estas localidades tiene una posta, por ejemplo. Entonces, hay temas que abordar que pueden ser, por ejemplo, el que se requiera más rondas médicas o la presencia de personal médico en la posta, la atención, la toma de horas, problemas que tienen que ver con que de distintas localidades rurales se acercan hacia lo urbano para poder ser atendidos por profesionales de la salud y de repente les corren las horas y no les avisan. Entonces, estas mesas de salud buscan tomar todas esas problemáticas y las van planteando para ir resolviéndolas. Esta iniciativa de las mesas de salud no surge de la comunidad, es más bien una estrategia que surge como de la institucionalidad, que plantea esto y son las directivas, o sea, son las direcciones de salud municipales, qué sé yo, las que van planteando como esto de armar mesas de salud. Y hay comunas en las que ha resultado bastante bien. San Clemente es una de ellas. La organización de estas mesas es increíble, chiquillos. Bueno, aquí un poquito más de lo que les cuento. Está integrada por las directivas de todas las mesas de salud de la comuna. Tiene una capacidad de negociación con autoridades comunales. Está autogestionada. Claro, esto nace de iniciativa, de que se les diga como que se organizan, pero todo lo que logran las mesas es en el fondo autogestión, porque entre ellos se van organizando y levantan las problemáticas. Están apoyadas por el Departamento de Salud a través de su programa de participación. El Departamento de Salud tiene muy fuerte el programa de participación y apoya mucho las iniciativas de la comunidad. Y existe interacción con otros consejos de salud y mesas de salud a nivel regional. Están presentes en distintas localidades, representan a la localidad y cuentan con una directiva elegida democráticamente, lo que salía antes que son autogestionadas y están encargadas de plantear problemáticas y aportar soluciones en el ámbito de la salud comunal. ¿Ya? Me adelanté. Cada una de estas mesas yo les decía que tienen una directiva. Mensualmente, en un contexto no pandémico, las directivas de las mesas acuden a una reunión en la que se juntan todas las directivas de San Clemente. Es un consejo muy grande el que se hace. Y aquí estas mesas eligieron además representantes porque existe un consejo de desarrollo de salud que está integrado por todas las mesas de salud de San Clemente. Entonces están las directivas de las mesas, que son varias localidades, y de ahí sale el Consejo de Desarrollo de Salud, que tiene su propia directiva y tiene una capacidad de presión también que es bastante grande. Cuando se agrupan tantas localidades y ya se ve que están trabajando y todo, y existe además una directiva de todas las mesas de salud. En realidad esa directiva representa a muchas personas y tiene un poder de negociación muy grande. Son capaces de decir de repente no nos vamos a seguir reuniendo nosotros y el alcalde llega, chiquillos, en 10 minutos a la reunión del consejo. Porque en el fondo las autoridades saben que este consejo representa a todas las localidades de San Clemente, que es mucha gente. Entonces esa organización, esa unión de las personas que lograron y el que sigan trabajando siempre activamente y que tengan tanta participación además, hace que las autoridades tomen muy en serio a estas organizaciones y que esté permanentemente en contacto con ellos. Algo que me gustaría comentarles es que en las reuniones del Consejo de Desarrollo de Salud se hablan los temas, bueno, que aquejan a las distintas localidades, de repente organizan actividades, que es una de las cosas, no sé si se acuerdan, que cuando tuvimos el primer trabajo, uno de los casos que había era del Consejo de Desarrollo de Salud y que planteaba que las personas de las mesas de salud organizan actividades, pero que no hay tanta participación de personas más jóvenes sobre todo. Entonces, ellos organizan muchas actividades, están a cargo igual como de la organización de una ruta costumbrista, que son fiestas costumbristas, y en el fondo lo que buscan estos espacios es esparcimiento, que las propias localidades se vayan uniendo más, que la gente de los distintos sectores pueda tener un espacio como de diálogo, de pasarlo bien, conversación, y eso en el fondo es salud mental, chiquillos. En los consejos también van representantes del Departamento de Salud de San Clemente y siempre están como dando informaciones, ¿ya? Y también en estos consejos comienza la primera fase de los diagnósticos participativos,
Entonces, son súper, súper tomados en serio las reuniones de los consejos, tienen una estructura, tienen una fecha exacta en que se van realizando y, como les decía, un poder de negociación bastante grande. Una de las estrategias que les queríamos comentar en el fondo como de información de recolección y hacer diagnósticos son los diagnósticos participativos que buscan lograr transformaciones con base a una problemática identificada que debe ser construida y acordada entre diferentes participantes. Requieren una delimitación geográfica, temporal, etaria, temática y de escala. En el fondo, yo no puedo llegar y hacer un diagnóstico participativo a nivel nacional con la gente que llegue, tan diverso. La idea siempre es ir acotando, porque en el fondo, quien mucho abarca, poco aprieta. Estos diagnósticos nos permiten obtener información confiable, relevante y actualizada. Son una práctica democrática de relacionamiento social. Por lo general, incluyen a facilitadores cuyo papel es orientar la discusión y promover el diálogo horizontal. En el fondo, los facilitadores tienen que cargarse y tener súper presente que necesitamos que todas las personas participen, porque no me sirve de nada tener a alguien que hable 3 horas y media y que el resto de la gente no diga nada. Necesitamos reunir la opinión y las visiones que tienen todas las personas. Ya, vamos a ver en concreto ahora distintas técnicas que hay de levantamiento de información. Cuando yo les cuente el caso del CIS, van a ver que en el fondo ustedes no es que solo tengan que centrarse en una de estas técnicas, sino que pueden utilizarlas todas para ir complementando su diagnóstico. Algo que me gustaría agregar y que no está considerado en estas técnicas de levantamiento de información porque no es algo que sea muy participativo, pero que es importante cuando ustedes están haciendo un proceso como para conocer algo, es que también hay que hacer una revisión bibliográfica, que es como lo básico, es lo que nos va a entregar la información para comenzar nuestro trabajo. Nosotros como CIS hicimos eso. Cuando partimos trabajando en San Clemente, en realidad lo primero que hicimos fue buscar en diarios, en revistas, leer de repente los planes que tenía San Clemente, todos los documentos de la Dideco, revisar de repente información histórica de la comuna, lo que nos decían los censos, el censo agropecuario también. En el fondo, conocer en base a bibliografía la comuna. Eso es como lo base, para que cuando uno llegue no quedes tan perdido respecto a lo que, a lo que es o a lo que sucede en esa comuna. ¿Ok? Dicho eso, las técnicas que vamos a revisar el día de hoy son el análisis morfológico y especial del territorio, que suena como algo muy grande, el catastro de organizaciones e instituciones del territorio, la entrevista individual, la entrevista grupal y el mapeo colectivo. Por supuesto, chicos, que existen más. Existen muchas técnicas que se podrían revisar, pero nosotros creemos que esto es como lo básico. Esto es como lo que cualquiera podría hacer en cualquier momento y lo que podríamos trabajar nosotros incluso en la clase. Si quisiéramos hacer una prueba, que de hecho en la versión presencial de este curso se considera como un proceso completo de intervención. Entonces, la idea es que al final del curso ustedes hubieran llegado, por ejemplo, a un club deportivo de adultos mayores, junta de vecinos, y hubieran planificado todo un proceso de acompañamiento, de seguimiento, y que todo lo que estamos viendo en clase lo hubieran puesto en práctica. Pero dado el contexto actual está difícil. Bueno, el análisis morfológico y espacial del territorio no es más que conocer el lugar, que considera visitas a terreno para analizar la geografía urbana y obtener registros fotográficos. Fotografías aéreas, que pueden ser procedentes de Google Earth, o si, no sé, de repente ya como más expertos en el tema, personas que utilizan los drones para ir conociendo el lugar, y el plan regulador de la ciudad. Entonces, la idea es complementar esto con las fotos aéreas. Y así vamos a conocer la estructura, la relación de la ciudad y todo eso que se ve, lo vamos a ver, o sea, todo lo que vemos como en el recorrido, lo vamos a tener como súper claro en un mapa y luego de ver el plano regulador. Las visitas a terreno son súper importantes. En el fondo, lo que nosotros siempre le decimos a los estudiantes que trabajan con nosotros es que es imposible que quieran trabajar con una comunidad sin haber ido ninguna vez a conocer el lugar. Es imposible, porque te van a hablar del lugar y la idea es que tú ya tengas como una idea respecto a eso. Entonces,
incluso para los diagnósticos. Cuando nosotros estábamos partiendo nuestro diagnóstico del CIS, yo, trabajábamos con San Clemente y yo soy de San Clemente, entonces como eso de las visitas a terreno yo lo vivía en el día a día. Yo sabía dónde estaba la MUNI, sabía las calles, sabía dónde estaban las distintas entidades, entonces ya conocía la estructura de San Clemente. Y el equipo también se sumó a esto, y también ya muchos conocían la comuna, pero sí seguimos igual haciendo como visitas a terreno. Entonces, no sé, pues los viernes, por ejemplo, yo iba y me instalaba y recorríamos San Clemente. Cuando llegaban estudiantes también a trabajar con nosotros, lo primero que hacíamos era que les decíamos a los chiquillos que nos fuéramos a terreno. Si iban a trabajar con Vilches, nos íbamos a Vilches y conocíamos a la gente, les mostrábamos como los lugares principales. Si era San Clemente urbano igual, hay calles que son como muy conocidas en San Clemente, no sé, que Guamachuco, Alejandro Cruz, que es como donde está todo el comercio en el fondo. Y la idea era que todos fuéramos conociendo esta comuna en la que íbamos a estar trabajando. También revisamos fotos aéreas de Google Earth, pero pedimos también algunos planos a la dirección de obras, y en salud también tenían un muy buen plano de San Clemente que nos ayudó a conocer un poco las localidades. Que nos ayudó, por ejemplo, a ver cuál era el límite geográfico entre una y otra y en el fondo a ubicarnos en la comuna, ¿ya? Porque de repente nos decían las personas, ¿me pueden venir a ver a mí a la placeta? Chuta, y si me dicen a mí eso y yo sé que es San Clemente, de repente yo digo que sí, pero la placeta está muy lejos. O si me dicen de repente, anda a verme a la mina, o sea, la mina está hacia el Paso Pehuenche. Entonces, es una cuestión básica el conocimiento del territorio desde ese punto de vista, desde el punto de vista morfológico y espacial. Entonces, este nombre que suena tan complejo, en el fondo lo que les dice es que tienen que ser capaces de situarse en el territorio, de revisar algunas fotos, imágenes aéreas, por último, para saber cómo se llega a tal lado. Eso es muy, muy, muy importante. El catastro de organizaciones e instituciones del territorio también. Y aquí hay que considerar, chiquillos, un sinnúmero de organizaciones, ¿ya? Partiendo por las juntas de vecinos. Después las juntas de vecinos, además, tienen sus propias organizaciones. Por ejemplo, en San Clemente están las juntas de vecinos urbanas y rurales. Y las juntas de vecinos conforman las uniones comunales de juntas de vecinos, que también hay rural y urbana. También hay grupos de ampliación y mejoramiento de la vivienda, incluso hay grupos de pavimentación. Entonces, todos estos grupos son organizaciones, son personas que están organizadas. Los clubes de adulto mayor, que a su vez también tienen una directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Y es cuando se unen todos los clubes de adulto mayor y tienen su propia directiva. Los clubes deportivos, los centros de madres, que hay muchos, y ahora, más que centros de madres, se habla de talleres laborales. Los centros culturales, o el centro cultural, o grupo, aquí cabe todo esto. Por ejemplo, en San Clemente tenemos, hay de todo, chiquillos. Hay grupos de teatro, grupos de baile folclórico, grupos de poetas, grupos de cantantes. O sea, cuando nosotros empezamos con el catastro en San Clemente, yo estaba vuelta loca. Era mucho, mucho. Increíble. Las iglesias, que no es solo una iglesia, que son distintas religiones, son distintas iglesias, son distintas autoridades eclesiásticas a las que hay que conocer. Carabineros, y aquí nos salen todas, pero está carabineros, bomberos, está la defensa civil, los comités de seguridad, o sea, mucho, 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 mucho. Esto es solo un ejemplo de todas las organizaciones e instituciones que hay en un territorio. Además que también hay que pasar a conocer como todos los programas que existen, que son de gobierno o de la municipalidad, que el Quiero Mi Barrio, que el Chile Crece Contigo, que la UPD, el Jefas de Hogar, o sea, mucho. Y tenemos que conocerlo, tenemos que tener súper claro qué organizaciones y qué instituciones hay. Sobre todo dependiendo del tipo de trabajo que uno va a hacer con la comunidad. En el caso de nosotros, esto fue fundamental. Nosotros, para hacer el diagnóstico, fuimos a hablar con dirigentes de cada una de estas agrupaciones. Era para volverse locos, chicos. Este diagnóstico a nosotros nos tomó como 6 meses. Y fueron 6 meses súper intensos. Yo me recorrí San Clemente, conversando con personas. La persona que me decía que quería conversar conmigo,
Para contarme de San Clemente, ahí estaba yo. De repente me mandaba todo el día en terreno, al día siguiente igual, porque en el fondo esta etapa era como muy de escuchar. Y claro, nos basábamos mucho en este catastro de organizaciones e instituciones. A nosotros nos facilitó mucho la pega el municipio porque desde Dideco, desde el grupo de organizaciones comunitarias, desde la dirección de personas, qué sé yo, y de la Dideco, de la dirección en Dideco, tienen como una oficina de organizaciones comunitarias que ve todo este tema. Y la encargada de este programa nos facilitó la vida y nos dio un catastro armado. Ahora, este catastro había que actualizarlo porque las directivas ya no eran las mismas, por supuesto. Entonces vino todo el proceso de actualizar el catastro, de revisarlo. Había organizaciones nuevas. Hoy me salió un cuadro de diálogo. Había organizaciones nuevas, había organizaciones que ya no existían. Por ejemplo, a mí me llamó la atención porque había una organización que era como un club, y no estoy mintiendo, como un club de lisiados. Y yo digo, chuta, el nombre me sonaba súper fuerte. Y dije, esto debe tener mucho tiempo. Y cuando fui a hablar con la persona que estaba encargada, efectivamente, es una agrupación que se había formado hace muchos años, y que por supuesto seguía vigente, pero ya no se reunían, nada, porque en el fondo ya era algo muy antiguo, ya las personas que conformaban esa agrupación ya estaban en otra. No tenían tiempo, algunos de ellos habían fallecido, otros ya estaban en situaciones en que no podían moverse tan fácil para reunirse, personas mayores, entonces ya estaba muy complejo. Y muchas organizaciones que estaban en esa situación. Grupos de breakdance de los más jóvenes que ya no existían porque ya habían crecido, ya habían salido de San Clemente. Entonces, hay que, a pesar de que te pueden facilitar la pega este tipo de catastros, como que te pueden entregar a la municipalidad, igual es bueno revisarlos. Además que son solo las organizaciones que están inscritas en el municipio. Pero hay muchas otras que no están inscritas. Y aquí, por ejemplo, incluso se me había olvidado que en este catastro de organizaciones que están inscritas en el municipio también están los centros de padres de los colegios, están, no sé, por las directivas de los colegios de los estudiantes. Es mucho. Son organizaciones que se han inscrito en la municipalidad y todas ellas cuentan. Otra herramienta es la entrevista individual. Es un proceso comunicativo por el cual un entrevistador extrae información de una persona que se haya contenida en la biografía de ese interlocutor, entendiendo aquí biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado. Una entrevista busca profundizar en las vivencias de un hablante. Existen varias opciones que están aquí al ladito, que puede ser la estructurada, semiestructurada, les dije la no estructurada, y la estructurada. La no estructurada es que no tiene ningún tipo de estructura. Busca recopilar la mayor cantidad de información posible de los entrevistados y para eso se requieren múltiples visitas a una misma persona. También están las semiestructuradas, que se utilizan para conocer ciertos aspectos específicos de la vida de las personas, por lo que aquí se utiliza un set de preguntas, dejando que los hablantes se manifiesten libremente, pero dentro de estas temáticas. La pauta es flexible, esto permite profundizar en lo dicho por el hablante y generar nuevas categorías de análisis. Y está la entrevista estructurada, que posee una estructura clara, busca percepciones de las personas respecto a temas específicos y aquí no nos salimos para nada de la pauta. Nosotros como CIS trabajamos con una entrevista semiestructurada que era como de 3 preguntas, 3, 4 preguntas. Y esas 3 o 4 preguntas de repente nos tenían conversando 2 o 3 horas con una persona. Porque en el fondo, a pesar de que estaban estas preguntas listas ahí, siempre salían cosas nuevas y es bueno ahondar. Entonces, a veces es mejor como quedarse con esa información extra que perder todo eso y son cosas que te pueden servir más adelante o que no estaban visualizadas en el inicio cuando tú armaste la pauta de preguntas, pero que son relevantes. Entonces, muy importante. Algunos tips, chiquillos, para una entrevista individual. Yo creo que lo principal es que ustedes puedan llegar seguros cuando van a trabajar con una persona, que tengan clara, en el caso de una entrevista que sea semiestructurada o estructurada, que tengan claras las preguntas que desean hacer, y si es no estructurada, que al menos tengan una vaga idea de lo que les gustaría hablar, de cómo partir hablando,
de repente cuesta que las personas establezcan confianza con uno. Y aquí el concepto que yo les hablaba del rapport en la clase anterior cobra mucha relevancia. En el fondo es que ustedes puedan generar confianza con la persona, que antes de partir la entrevista como oficial, conversen como un poco de temas diversos, ¿ya? Temas que puedan ser de interés para el entrevistado. Entonces, otra cosa que es muy importante es que con anterioridad, si tienen la posibilidad, por supuesto, ustedes tengan información respecto al entrevistado. Si tienen su nombre, de repente es bueno googlearlo, buscar información, preguntarle de dónde es, qué sé yo, si se dedica a algún deporte, en qué trabaja, porque eso les va a permitir tener ya como un bagaje respecto a la persona y no llegar tan en blanco. Lo otro es llegar seguro. Si tienen que dejar registro de esa entrevista, cosas que pueden sonar como de perogrullo, pero revisar que, por ejemplo, si van a grabar con el celular tenga batería, que tenga un buen micrófono, o si van con una grabadora, que la grabadora tenga batería también, que esté en buenas condiciones, que tenga espacio de almacenaje. Es bueno, además de que ustedes vayan con un dispositivo electrónico a grabar, siempre es bueno que vayan con lápiz y papel, porque pueden anotar algunas cosas como claves que dijo el entrevistado y que después ustedes quieran retomar. ¿Ya? Entonces, el lápiz y papel siempre es un buen aliado. De hecho, los periodistas siempre igual vamos, claro, ahora estamos grabando con celular o las entrevistas, pero el lápiz y papel igual es muy importante para nosotros. De repente el entrevistador te dice una palabra, o sea, el entrevistado te dice una palabra y tú te agarras de esa palabra después para las siguientes preguntas. Pero si se te olvida, poco vas a poder hacer. Entonces, tener lápiz y papel igual es súper importante. Y sobre todo también que puedan imprimir la pauta de las preguntas, porque a pesar de que nos podemos saber de memoria las preguntas que hay que hacer, siempre pasa algo. Se nos puede ir un detalle y no sé, imagínate si te va una pregunta, te quedaste sin información respecto a una de las categorías que después vas a tener que analizar. Entonces, tener la pauta escrita, en el caso de las entrevistas semiestructuradas y entrevistas estructuradas, es muy, muy importante. La entrevista grupal es un proceso comunicativo que busca rescatar interrelaciones discursivas. En una entrevista grupal se plantea un tema entre un grupo de personas y se deja que ellos lleven la discusión, permitiendo que de esta manera se contrasten diversas opiniones. En este tipo de entrevistas solo se interviene cuando el tema central ha sido completamente descartado por los hablantes. Aquí es como dejar que todo el mundo hable y que hablen hasta que se vaya agotando el tema. ¿Ya? De repente sí es bueno que uno pueda estar como presente para asegurarse que todos hablen. ¿Ya? Pasa mucho que hay una persona que habla toda la tarde y el resto como que asiente nomás. Entonces aquí lo importante es como que se propicie el que todas las personas puedan ir conversando y que efectivamente el tema se agote. Que la entrevista termina cuando ya como que no hay nada más que hablar respecto a un tema. Aquí súper importante, chiquillos, pauta de preguntas igual, el tener dispositivos de registro, formularios en el caso que aplique de consentimiento informado, es decir, que le entreguen un papelito a alguien que diga que sabe, por ejemplo, que está siendo grabado o que esta es una entrevista en el marco de algún proyecto. Eso es muy importante para todas las entrevistas, para la individual igual. Porque resulta que en el fondo lo que pasa es que después puede que una persona no quiera que esa información se revele y lo que pasa en ese caso es que dice, pucha, pero es que yo no te di mi autorización para utilizar esa información. Y no hay nada que hacer, no se puede usar. Entonces, con el consentimiento informado, ustedes se aseguran de que la persona no solo facilita la información, sino que se entera de que está siendo grabada, en el caso de que utilicen grabadora o celular, y que esa grabación está a disposición de ustedes con los fines que se especifiquen en el consentimiento informado. Estoy yendo como súper rápido porque en el fondo no tengo ningún feedback, pero cualquier consulta respecto a esto o a otras cosas, o de repente si no se les ocurre cómo se puede escribir un formulario de consentimiento informado, por ejemplo, o quieren de repente profundizar el tema de las entrevistas o no sé, por el tema de los mapeos, no sé, me dicen nomás que yo no tengo ningún drama, por ejemplo, si quieren profundizar una de estas estrategias, en grabarles un videito no sé, corto, pero solo sobre este tema, con tips, con más técnicas, qué sé yo. Entonces ustedes me dicen nomás, me lo escriben y no hay problema, ¿ya? Por eso estoy yendo rápido, porque no tengo el feedback, pero si quieren profundizar, lo que siempre les digo, me dicen y yo no tengo ningún drama, chiquillo.
Bueno, y la última de estas técnicas es el mapeo colectivo, que es un proceso de creación colectiva donde el mapa es una herramienta lúdica que facilita la construcción de un relato colectivo sobre el territorio. Colabora en la construcción de un diagnóstico territorial. Es un trabajo colaborativo con el fin de tejer la red de solidaridades y afinidades y se elabora sobre un soporte gráfico y visual donde se visibilizan las problemáticas más acuciantes del territorio, identificando a los responsables, reflexionando sobre conexiones con otras temáticas y señalizando las consecuencias. No sé si se entendió, pero en el fondo el mapeo colectivo nos permite a nosotros tener como una imagen de qué es lo que está sucediendo en una zona determinada. Podemos ver por qué pasa esto incluso, o quién es el responsable. De repente las personas dicen, bueno, acá, no sé, hay un árbol que quieren talar y no queremos que se tale. Y dibujan el árbol, y cerca de ese árbol hay una empresa, entonces dibujan la empresa. Y bueno, ¿y quién no lo quiere talar? Sí, las personas de esa empresa. Se empiezan a identificar los puntos de conflicto. Nosotros usamos igual esta herramienta con uno de nuestros proyectos y lo que hicimos fue que conseguimos mapas de vilches en blanco. Entonces llevamos como un mapa de vilches impreso, ploteado en grande, y le pedimos a las personas que ubicaran, porque esto era respecto al turismo. Entonces las personas nos fueron ubicando los principales atractivos turísticos de Vilches, los negocios turísticos y todo el tema, y después les pedimos cuáles son los puntos más conflictivos en Vilches. Y se relacionaba con los cabañistas, que llegan con música, que no dejan dormir y todo. Entonces, cuando empezamos a identificar dónde eran los puntos conflictivos, también supimos en qué sector o qué cabañista era el que daba más problemas. Y con eso después uno igual puede tomar acciones para resolver las distintas situaciones. Dependiendo el tipo de diagnóstico, dependiendo del objetivo que tengan ustedes con el diagnóstico, es que se pide a las personas en conjunto que vayan armando este mapa. Nosotros teníamos como 3 mapas para 15 personas, entonces eran 5 personas trabajando sobre cada mapa y eso era maravilloso porque la gente empezaba a generar mucho debate cuando iban dibujando este mapa. Nosotros complementamos eso con grabación de cada uno de los grupos. Les pedimos, por supuesto, su autorización para grabarlo. Dejamos una grabadora en las mesas para que las personas cuando fueran identificando, igual como iban hablando, nos quedaba esa información de respaldo por si se iba algún detalle al momento de armar el mapa. Es una súper buena herramienta. Bueno, ya que vimos las distintas técnicas que existen, o que nosotros queríamos compartir como CIS con ustedes, hay algo más que quisiéramos compartir y es un poco el proceso de trabajo en el territorio que tuvimos nosotros. Nosotros, para contarles, chiquillos, tenemos un modelo de trabajo, de vinculación, un modelo de vinculación bidireccional y que busca como instalar la innovación social en el currículum. Ese es nuestro modelo. Y la primera parte tiene que ver con este trabajo territorial que nosotros fuimos haciendo. Son distintos pasos, puede sonar como que se hizo mucho, y sí, se hizo mucho, pero dependiendo del objetivo que ustedes tengan, también es como si es que tienen que seguir algún paso o quieren hacer cosas más específicas. Este proceso no es algo que esté estandarizado en ningún caso, no es, solo es lo que hicimos nosotros. De hecho, para armar esta gráfica, ¿qué fue lo que hicimos? Fue que nos sentamos un día y textó al chiquillo, la directora del centro nos empieza a preguntar, ¿ya qué hicieron primero? Fuimos a San Clemente. Ya, pero ¿seguro que solo fueron a San Clemente o en realidad preguntaron con quién tenían que hablar? Ah, no, preguntamos con quién teníamos que hablar. Y así se fue generando esto. Cuando fuimos viendo lo que habíamos hecho durante esos 6 meses, llegamos a esta gráfica. Ok. Lo primero que hicimos fue una detección de los stakeholders. En el fondo fue empezar a preguntar en San Clemente sobre cómo estos grupos importantes que había en la comuna. De repente como un actor relevante, oiga, ¿con quién tenemos que hablar si queremos saber cómo de seguridad? Bueno, vayan con el sargento Novoa, que estuvo en la defensa civil, que está en la defensa civil. Ah, ya, perfecto. ¿Con quién tenemos que hablar para hablar de cultura? No, vayan con tal persona. Si quiero saber un poco sobre las problemáticas de San Clemente, sí, vayan con las directivas de las juntas de vecinos. Fuimos preguntando un poco eso y fuimos armando una lista.
Y eso nos llevó a un mapa de actores relevantes, que de ahí se los voy a mostrar. Y en ese mapa de actores relevantes están algunas organizaciones que son, la mayoría son comunitarias. Creo que en el mapa de actores relevantes no puse los municipales. Teníamos eso y eso nos permitió ordenarnos, tener claro con quién debíamos hablar y, por supuesto, tener claro en el fondo como de dónde estábamos sacando información. Y también por qué esa información tiene ese contexto, porque en el fondo saber, por ejemplo, que estamos hablando con alguien del Consejo de Salud nos ayuda a entender por qué solo nos habla de problemas de salud. ¿Ya? Son cosas como básicas. Bueno, después fuimos al proceso de recogida de información. Aquí lo que hicimos en este proceso de recogida de información es que comenzamos a hacer primero, trabajamos con el diagnóstico con datos secundarios, revisamos la bibliografía, que eso está como durante todo el proceso en realidad, y después fuimos a hacer las entrevistas. Fuimos a distintas localidades de San Clemente, conversamos con todas las personas que nos dijeron que tenían que conversar con nosotros o que querían conversar con nosotros. Eso para nosotros era súper importante. Llegamos a hacer, no me acuerdo, eran como 60 entrevistas, parece, que suena como muy poco, pero si piensas que eran 3, 4 horas por entrevistado y que de repente para llegar a un lugar eran 2 horas de trayecto, en realidad es harto. Después de eso, hicimos como un análisis situacional y de problemas del territorio, en el fondo un FODA. Y empezamos a trabajar ahí con las personas de la comunidad. ¿En base a qué? Lo que nosotros quisimos fue armar como que está en esta siguiente gráfica, ahí. ¿Qué hicimos? El diagnóstico situacional, que es un poco lo que les decía yo, que era el conocer el contexto, era las visitas a terreno, la bibliografía que había de San Clemente, las entrevistas que logramos recolectar de San Clemente, los videos de San Clemente, todo lo que nos podía hablar de la comuna. Y después viene la parte, la que justo les estaba mencionando, que es un taller de validación colectiva del diagnóstico. En el fondo, ¿qué hicimos? Fue decirles a las personas que es todo este proceso, que dice incluso consenso respecto a problemática. ¿Qué fue lo que hicimos? Citamos a las personas a un taller, hicimos 2 talleres de ese tipo. Uno fue con representantes de la comunidad y otro fue con representantes del municipio. En ese taller nosotros les dijimos que habíamos hecho un diagnóstico y queríamos plantearle lo que habíamos visto, pero necesitábamos que ellos fueran súper sinceros con nosotros y nos dijeran si les parecía que estaba bien o no. ¿Y qué más podíamos agregar a ese diagnóstico? En los 2 talleres, nosotros pensábamos como que iba a quedar la embarrada cuando comparábamos los resultados, porque por un lado la comunidad nos hablaba de pocas instancias de cultura, de mala atención en los centros de salud y muchas cosas así, de problemas de depresión en San Clemente, y cuando los representantes del municipio vienen al taller y hicimos este taller con ella, salieron los mismos temas, porque en el fondo ellos tienen súper claro ese diagnóstico igual, o sea, ellos saben qué cosas funcionan mal y no, y cuáles funcionan bien, y tratan de resolverlos. Lo que pasa es que lo que nos decían era como la comuna es tan grande que estamos resolviendo algo en el punto A y en el punto B y C queda la embarrada. Por ejemplo, hablábamos también del deporte, que había pocas instancias deportivas. La gente nos decía, es que no hay muchas instancias para hacer deporte. Y en el municipio nos dicen, bueno, pero es que tenemos también un polideportivo con clases gratuitas, la gente se puede ir a inscribir, tenemos clubes de tenis, clubes de fútbol, o sea, tenemos ferias de vida sana, invitamos a la gente y no va. Entonces empezamos como a identificar cuáles son las problemáticas y en qué punto se genera en específico como el mayor conflicto. Eso hicimos en el primer taller, que en realidad fueron 2, pero fue el mismo objetivo, pero con distintos públicos y tuvimos que hacerlo en 2 talleres. Y en el tercer taller que nosotros hicimos, fue cuando nosotros juntamos a estos 2 públicos objetivos y les dijimos, esto es lo que nos dijeron ustedes y esto es lo que nos dijeron ustedes. Ahora, unámoslo. Eso hicimos. Y de ahí, junto con ellos, con estos 2 grupos de personas, lo que hicimos fue priorizar las problemáticas, que esto está en el punto 9. ¿Ya? En el punto 9 fue en el fondo decir cuál de todos estos problemas es más importante para ustedes. En el fondo, cuál es más crítico.
Y tenemos estas oportunidades en San Clemente. Por ejemplo, tiene un atractivo natural impresionante. Tiene una reserva maravillosa, tiene, no sé, sectores que se pueden potenciar para el turismo. Eso es una oportunidad. ¿Cuál de todas estas es más importante para ustedes? ¿Y cuál de estas problemáticas? Y eso fuimos haciendo en este taller con comunidad y municipio, que trabajaron súper bien los dos. Después hicimos otro taller que fue la constitución de una mesa de trabajo. Y aquí lo que hicimos con esta mesa de trabajo es que empezamos, le dijimos a la gente, nosotros no vamos a obligar a nadie, queremos saber quiénes quieren participar de una mesa de trabajo en la que vamos a ver cómo podemos abordar estos problemas, qué puede hacer cada uno de nosotros, y de ahí van a salir proyectos. Se inscribieron personas del municipio, bastantes, y también representantes de la comunidad, que fue muy bueno. Y de ahí pasamos como a definir roles, tareas, cuándo nos vamos a reunir, a conocer los recursos que teníamos disponibles, los riesgos que teníamos también, cómo podíamos avanzar. Y la idea de esta mesa en el fondo era que nosotros fuéramos actuando y que nos fuera como diciendo, mira, estás haciéndolo bien en este sentido, pero mejora esto otro. Entonces, por eso dice, monitoreo y control de la implementación, evaluación y retroalimentación. La mesa tiene ese fin. Que todo esto pueda permitir que la implementación del trabajo en el punto 13 se realice de la mejor forma posible. Entonces, si estamos haciendo algo nosotros y tenemos la retroalimentación de la comunidad, debemos hacer un buen trabajo, ¿cierto? Esto es un poco lo que yo les decía del grupo de interés, del mapa de actores. Efectivamente, acá no incluí los municipales, pero fíjense, hay medios de comunicación, organizaciones vecinales, de iglesia, comités de agua potable, grupos deportivos y grupos juveniles, culturales, productivos, organizaciones de salud, escuelas, grupos de adultos mayores. De eso se van dividiendo en distintas organizaciones. O sea, este mapa en realidad debía ser mucho más grande, porque de aquí la idea que nosotros teníamos es que yo pincho en un sector y se despliegan todos. Y cuando ya agregamos los distintos programas del municipio, incluso acá debiera haber otro que se me fue, que tiene que ser como gobierno o como servicios públicos, y acá el mapa crece de una forma impresionante. Y son muchas las entidades que están interactuando en el territorio. Por eso igual es bacán cuando podemos pasar como todo ese catastro a un mapa en que nosotros veamos dónde están las organizaciones o qué organizaciones son, cuántas son, porque en el fondo podemos ver que perfectamente los clubes de fútbol pueden interactuar con los grupos juveniles, que pueden trabajar también con organizaciones de salud, con temas como grupos culturales y con organizaciones vecinales. Entonces, teniendo esa claridad, ya podemos empezar a movernos, porque sabemos a quién llamar para poder organizar acciones. Es súper bueno tener ese mapa con grupos de interés, tener claro el territorio. Acá está el diagnóstico que les mencionaba, que ya habíamos visto esta gráfica, que partimos nosotros por el diagnóstico situacional, por un taller de validación colectiva del diagnóstico, después priorizamos las problemáticas y finalmente constituimos la mesa. Antes de terminar, ya. Les quiero mostrar un video que espero que haya activado el audio. Lo bueno es que como esto estaba grabado, después les puedo dejar el link de este video y ustedes lo ven después. ¿Ya? Pero creo que activé el audio. Debería estar activado. Les quiero mostrar este video porque nosotros cuando ya teníamos el diagnóstico dijimos ahora necesitamos ayuda de todos los estudiantes de la comunidad para que se nos ocurran ideas sobre cómo podemos afrontar, cómo podemos trabajar en todas estas potencialidades y problemáticas. Y organizamos el desafío Pehuenche 2020. 4.500 kilómetros cuadrados, 4 macrozonas turísticas y una riqueza cultural. Ay, esperen. Puse como compartir. Soy pava. No les estaba compartiendo el video. Y ahora sí.
Hagan como que no dije nada, qué sé yo, y acabo de decir desafío Pehuenche. 4.500 kilómetros cuadrados, 4 macrozonas turísticas y una riqueza cultural que demuestra sus 150 años de historia son algunos de los elementos que hacen de San Clemente una comuna con muchas posibilidades de crecimiento. En este contexto se realizó Desafío Pehuenche, un encuentro que congregó a estudiantes de distintas facultades de la Universidad Católica del Maule, quienes trabajaron colaborativa e interdisciplinariamente con estudiantes del Liceo Entre Ríos de San Clemente. Se trató de la primera hackathon rural que se realiza en el país, un encuentro de innovación abierta que en esta oportunidad congregó a cerca de 150 participantes. Los desafíos que se identificaron tenían que ver con fomentar el turismo sustentable y sostenible en la comuna, transformar a San Clemente en la comuna más limpia de Chile y fomentar la vida sana en la comuna, junto con generar soluciones para el área de la gestión en salud. Los desafíos surgieron de un diagnóstico participativo realizado durante el año 2018 y que estuvo liderado por el Centro Integral de Innovación Social. Se presentaron 24 ideas de proyecto para dar respuesta a estas áreas y 3 de ellos resultaron ganadores. El primer lugar se lo llevó Auquinco, proyecto que consiste en una cooperativa turística agroecológica. El trasfondo de esta iniciativa es una transformación cultural que empodere el territorio y sea responsable con el medio ambiente. El segundo lugar fue para Vive San Clemente, una plataforma que tiene la finalidad de dar a conocer toda la oferta de la comuna en áreas como turismo y cultura, pero que también ofrece una vitrina comercial y ofertas de capacitación para los productores locales. En tanto, el tercer lugar fue para El Bosque de los Sueños, que consiste en pintar un bosque con letras de canciones chilenas, citas de libros, poesías, características de San Clemente, ufología y en general todo lo que la comunidad requiera en las cercanías de Vilches, convirtiéndose en un incentivo para que la gente visite el lugar. Desafío Pehuenche estuvo organizado por el Centro Integral de Innovación Social de la UCM en colaboración con la Dirección de Vinculación, el Centro de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje, la Dirección General Estudiantil, el Centro de Apoyo al Aprendizaje y el municipio de San Clemente. Además, se realizó gracias al apoyo del Ministerio de Educación a través del Fondo de Educación Superior Regional. Con este encuentro se buscó involucrar a los estudiantes con el territorio, algo que no solo tuvo que ver con los desafíos planteados, sino también con el entorno privilegiado en que tuvo lugar el desafío, ya que se realizó en el Parque Los Quillayes, complejo turístico municipal que se emplaza en la ribera norte del lago Colbún, uno de los principales atractivos turísticos de la comuna cordillerana. Bueno, ese fue el Desafío Pehuenche, una actividad que organizamos con mucho cariño. Ese día fue terrible porque era como abril. El día anterior yo había ido a revisar el lugar, que estuviera todo instalándose bien, y había sol. El día del Desafío Pehuenche nos tocó casi lluvia. Y fueron muchos estudiantes y se nos congelaron. Fue horrible, fue muy horrible. Tuvimos que encender unas parrillas con carbón ahí para entrar en calor. No hubo asado, pero era para entrar en calor porque hacía mucho frío. Pero el objetivo se cumplió porque salieron muchas buenas ideas de esta actividad y algunas de esas ideas ya pasaron a convertirse en proyectos. Entonces, y ojo, que ni siquiera eran de las que habían ganado. De hecho, como que de las que ganaron, una de las que ganó, que el proyecto de San Clemente, se realizó. Las otras no. Yo no sé si alguno de ustedes habrá participado del Desafío Pehuenche, porque había estudiantes de distintas carreras, de medicina, varios, habían otros que eran de sociología, de psicología, de enfermería, trabajo social, había varios que eran de comercial, de ingeniería comercial. Entonces, se obtuvieron proyectos que eran súper entretenidos. Y lo otro que esa actividad también contó con la participación de representantes de la comunidad en los distintos grupos y de estudiantes del Liceo Entre Ríos.
Entonces fue súper enriquecedor para los chicos del Entre Ríos la actividad, y después nos decían que nunca habían participado en algo así, y que tener la posibilidad de crear ideas, y sobre todo como que ellos sabían que esas ideas eran en el contexto de la comuna en que vivían. Entonces era muy importante para ellos y sintieron como que estaban de verdad contribuyendo a su comuna, que es lo importante. Que sobre todo ya cuando le comentamos a varios que estábamos trabajando en algunos proyectos que salieron del desafío Pehuenche. Entonces, la idea nuestra es que ese diagnóstico que hicimos después pasara a una etapa de ideas. Y esas ideas que salieron de ahí las trabajamos con la mesa territorial, les comentamos lo que pasó en ese desafío Pehuenche, las ideas que salieron, y analizamos con la mesa territorial cuáles eran posibles de ser realizadas. Y así ya fuimos como trabajando en adelante con la mesa. Este proceso se detuvo el año, el 2019 en realidad. Como que el 2019 tuvimos la última reunión de la mesa, después vino el estallido social, y después cuando volvimos con toda la energía, creo que después del estallido hicimos como una reunión con la mesa. Después volvimos el 2020 ya para reiniciar el trabajo, qué sé yo, en qué quedamos, cómo retomamos, y llegó la pandemia. Así que todo el proceso con la mesa de trabajo territorial está en pausa, pero sí estamos trabajando con algunos actores de la mesa en algunas tareas como puntuales. Entonces, siempre seguimos vinculados y haciendo cosas, solo que hemos tenido que adaptarnos al que la gente está como en otra en el fondo, pero con hartas ganas de seguir trabajando. Y eso, pues, chiquillo, la idea del diagnóstico es que nos permita conocer todas las aristas de una determinada situación, comunidad, problemática, tener claro el panorama. Entonces, espero que algunas de las herramientas que les comenté hoy día puedan ser utilizadas por ustedes. En la clase que sigue, que es después del receso, lo que vamos a ver son algunas herramientas de análisis, ¿ya? Pero que sin duda van a ser como de mucha utilidad para los procesos que ustedes lideren. Les quería decir que las dinámicas que hicieron de presentación están buenísimas. De hecho, me hubiera gustado como que tuviéramos una clase solo para jugar con esas dinámicas, porque estaban buenas. Así que si a alguien le interesa, de los que me mandaron su dinámica, que si a alguien le interesa como poder ponerla en práctica, bienvenido sea, y en la próxima clase que tengamos partimos con una de esas dinámicas. Yo las pasé a un PPT, así que las voy a subir para que tengan eso como un documento de utilidad en el caso de que tengan que realizar alguna dinámica grupal y de presentación. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan un buen receso. Perdón por haberme demorado tanto en grabar esta clase, lo que pasa es que he estado con hartas cosas, pero yo feliz de que si necesitan algún tema en específico en el que profundicemos, puedo grabarles un videito aparte sobre esa temática y la dejamos en la plataforma. Un abrazo y que estén todos muy bien. Chao, chao.